Bueno, vamos a ir con límite de funciones reales ahora y vamos a arrancar con la definición de límite de una función que va de R en R. Por supuesto, esta definición y este gráfico a ustedes ya les es absolutamente familiar porque es lo del análisis matemático 1, así que yo supongo que esto está clarísimo y lo vamos a repasar entre todos, así lo recordamos bien, ¿sí? Dice que el límite de una función de x que tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. ¿Qué significa esto? Que es igual a un valor finito, ¿sí? Siempre estamos hablando acá de la existencia del límite, ¿estamos? Después vamos a ir con lo otro. Entonces, es igual a L, sí y solo sí para todo epsilon mayor a 0. Ustedes recuerdan que el epsilon era un valor muy pequeño que estaba sobre el eje Y, o sea, al cual le sumábamos al L, acá tendría que decir L, no B, ¿sí? L más epsilon y L menos epsilon armaban un entorno del punto L, ¿sí? Entonces, para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 y el delta era un valor muy pequeñito, pero para el eje X. Acá está el delta, ¿sí? Y acá lo que tendríamos que tener es una X sub 0, entonces tenemos la X sub 0 más delta y la X sub 0 menos delta, ¿sí? Entonces, para que el gráfico concuerde con la definición, estoy diciendo, ¿sí? Entonces sería acá el X sub 0 y acá el L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hacíamos era también un entorno alrededor del punto A, en el cual ese entorno podía ser, por ejemplo, un entorno reducido, no sé si lo recuerdan, y a eso es lo que se refiere esta partecita de acá, que tenemos este 0 menor o igual a X menos X sub 0 menor a delta, ¿sí? Eso significa entorno reducido. El entorno reducido era que el centro podía estar o no, ¿está bien? Entonces, puede existir el límite sin que exista la X sub 0, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, habíamos quedado por acá. Existe un delta mayor a 0, tal que X pertenece al dominio de la función y acá estamos lo del entorno reducido, ¿sí? Que existe, acá tenemos el delta que es mayor a el valor absoluto de X menos X sub 0, que significa que tiene un valor finito, muy chiquito, siempre hablando de un valor positivo. Y esto, por eso está la barra de valor absoluto, ¿sí? Entonces más delta y menos delta. Y esto era lo que simbolizaba el entorno reducido, por lo tanto el centro pertenece o no, bueno, es indistinto. Y acá tenemos, entonces, tal menor a delta, tal que f de x menos L menor a epsilon, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es del análisis 1. Vamos a traducirlo ahora al análisis 2. ¿Qué pasa? Si nosotros hablamos de una función que va de R a la 2 en R, traten de deducirlo. ¿Qué va a pasar? En lugar de yo tener este entornito acá en el eje X, lo que yo voy a tener es un entorno alrededor del X sub 0, pero en el plano XY. Por lo tanto, ya no va a estar sobre la recta numérica, sino que va a ser un entorno en forma de disco, ¿sí? Vamos a pasar. Acá está. Perfecto, acá tenemos el punto, que este X sub 0 es un X grande, ¿sí? O un X sub 0 y sub 0, ¿sí? Acá en este caso es AB. El delta ya no es solamente ese pedacito, ¿sí? Sino que el delta ahora es el radio de este círculo, ¿sí? Y a su vez, este círculo puede ser un entorno abierto o cerrado, ¿sí? Y acá no se me fue de la pantalla, pero bueno, se va a entender lo mismo. Acá este menor puede ser menor o menor igual, ¿sí? Si es menor igual, estamos hablando de un círculo cerrado. Y si es menor solo, estamos hablando de un círculo abierto, ¿sí? De un disquito abierto. Este disquito va a pertenecer al plano XY y nosotros a ese disco lo vamos a elevar hacia la superficie, ¿sí? Imaginariamente vamos a hacer que choca con la superficie y ahí vamos a encontrar el valor L, que ahora nuestro valor L de R a la 2 en R va a ser Z, ¿sí? Va a ser un valor de Z. El L va a estar sobre, nos va a dar ese L en el eje Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos hablando siempre de una superficie que está dibujada en R a la 3, porque va de R a la 2 en R, por lo tanto el gráfico R a la 3. ¿Se entiende? Toda esta definición en el análisis 2 que nosotros usamos no la vamos a necesitar, no vamos a calcular límite por definición, si bien la definición es la misma, si ustedes la ven es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es este entorno, porque justamente esto que tenemos acá, fíjense, si ustedes lo miran un poquito se darán cuenta que esta es
la definición de distancia, ¿sí? Esto es una distancia de un punto x sub 0 o un punto xy al punto céntrico que es el x sub 0 y sub 0, ¿estamos? Entonces esa distancia es el delta, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Miren, vamos a ver otro grafiquito. Acá esto es lo que yo les trataba de explicar recién. Tenemos el disco en el XY, en el plano XY, que nosotros lo elevamos, chocamos con la superficie y nos vamos al eje Z para encontrar el valor de L. ¿Está bien? Acá tenemos otro disquito en el XY, ahí está delta, ¿ve? Que es el radio del disco. Esto está exageradísimo porque se supone que es un entorno muy chiquito, ¿sí? El delta es un número muy pequeñito. Y entonces ahora subimos, chocamos con la superficie y buscamos el L. Acá está más lindo explicado. Buscamos el L en el plano, en la recta, perdón, Z, en el eje Z, y acá tenemos más epsilon y menos epsilon, ¿sí? Y ahí está el delta. ¿Se va entendiendo? Ahora sí, vamos al cálculo del límite, ¿sí? El límite general, como el límite de la función, se denomina límite doble. ¿Está bien? Ustedes van a tener varias definiciones o varios tipos de límite. Vamos a arrancar. El límite general, el que nosotros queremos ver si existe o no, es el límite doble. Es muy difícil saber o asegurar que el límite doble existe, ¿sí? El límite doble se asegura si yo pruebo límite simultáneo o inmediato, que es el primer límite que probamos, y es hacer tender las dos variables, la x y la y, tenderlas simultáneamente a la x0 y 0, ¿sí? Por lo general, en la guía de análisis 2 nuestra, casi siempre me parece que están todos los ejercicios calculados el límite en el origen. Tratamos de no salirnos del límite del origen, ya vamos a ver por qué. Se complica bastante el cálculo. Bien, entonces acá hacemos simultáneo el x sub 0, el y sub 0 de la función y nos da un valor L. Si nos da un valor L, listo, aseguramos que el límite existe, perfecto, termina el ejercicio, somos felices, ¿sí? Si el límite S nos da indeterminado, estamos frente a un problema, ¿está bien? Si se puede salvar ese límite con un procedimiento algebraico, igual que en el análisis 1, perfecto, lo salvamos con un método algebraico. Si no, ya tenemos que recurrir, bueno, en este caso no podemos hacer la famosa regla del hospital, ¿sí? Antes que vengan las preguntas, no se puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo derivamos? Derivamos, primero que no saben derivar todavía en análisis 2, ¿no? Pero, ¿cómo derivarían? Respecto a X, respecto a Y, no se puede respecto a las dos simultáneas. Entonces, el hospital descartado. Hay una forma de levantar la indeterminación del límite que se llama a través del límite sucesivo. ¿Qué es el límite sucesivo? El límite sucesivo lo que hace es dejar una de las variables nuestras constante, ¿sí? Y acercarnos al límite mediante la otra, ¿tá? Por ejemplo, acá, yo me acerco mediante x, por lo tanto, y es constante, ¿sí? Estamos, después, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar mediante y, dejando x constante, y si esto me da diferente, significa que no existe, ¿sí? O sea, yo acá lo que calculo es un L1, acá calculo un L2, y el L1 debe ser igual al L2, si no, lo que hago es asegurar que el límite no existe. Ahora, si el L1 y el L2 me dan iguales, lo que yo voy a decir es que probablemente el límite exista. Porque a mí, acuérdense que si yo llegué al límite sucesivo, es porque el límite inmediato no me dio una indeterminación. Entonces, si el inmediato me dio una indeterminación, yo nunca voy a poder asegurar que el límite exista. Lo que yo voy a decir es, probablemente el límite exista y valga tanto, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo, que se me va el videito, ¿sí? Así que lo ven ustedes, para que no se nos haga tan largo. Límite radial. A esto me refería cuando decíamos que no usábamos límites fuera del origen. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si nosotros queremos tomar límite por una recta cualquiera, este caso del límite radial es un caso particular del límite sucesivo. O sea, el sucesivo es un caso particular de la radial. ¿Por qué? Porque yo en el sucesivo lo que hacía era acercarme por los ejes coordenados. Dejando un eje constante me acercaba al origen, dejaba el otro constante me acercaba al origen. Perfecto. Pero por un punto yo me puedo acercar por 1.000.000 de trayectorias, las que a ustedes se les ocurra. Pueden ser rectas, puede ser una parábola, puede ser una cúbica, puede ser una cuadrática, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, cuando el punto nuestro, el x0, no está en el origen, las rectas empiezan a tener ordenada el origen,
¿sí? Empieza a tener término B, no es ya la AX que nosotros queremos para reemplazar, que de eso se trata el límite radial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el radial? Nos acercamos a nuestro punto de interés por diferentes trayectorias, las que a ustedes se les ocurra. Ahora, todas nos tienen que dar lo mismo. Si las trayectorias estas nos dan diferente, significa que el límite radial, que el límite no existe, ¿sí? Y a su vez, si todas las trayectorias nos dan iguales, tampoco podemos asegurar que el límite doble existe. Lo que podemos decir es que quizá exista y por lo tanto valdría ese valor que me da. Pero yo, si llego al límite radial, es porque quiero levantar la indeterminación en el límite doble, en el límite simultáneo, ¿sí? Y entonces, si a mí el límite simultáneo me dio indeterminación, nunca más puedo asegurar que existe, ¿sí? Bien, sigamos. A ver, ahí estamos. Conclusiones. No tengo ejemplo acá del radial. Bueno, después les dejamos un ejemplito en la guía. Dice, si el límite doble existe en un punto, dicho límite es único. Por lo tanto, puede verificarse la definición de límite y también se verifica que existan y que son iguales los límites sucesivos. Si a ustedes hacen los sucesivos y le dan iguales, hacen los radiales y le dan iguales, la única forma de que ustedes me puedan asegurar, completamente seguros, que existe el límite doble es aplicando la definición, ¿sí? Y es un lío aplicar la definición, entonces nos vamos a quedar ahí, a que probablemente exista, ¿sí? Y acá está lo que decíamos recién, cuando el límite doble no existe, ya no lo puedo asegurar más que exista, y lo que hago es tratar de levantar la indeterminación del límite simultáneo, ¿estamos? Acá están todas las conclusiones que vinimos repitiendo. Se me va el tiempo, en el próximo videito les dejo continuidad, ¿sí?